Buenas tardes y bienvenidos a una nueva cápsula de la memoria. En esta ocasión nos acompaña Livia Josefa Restrepo. Ella es historiadora y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, docente titular del Centro de Humanidades de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede en Medellín. Entre otros artículos que ella ha publicado de revistas está el libro La práctica médica en el ferrocarril de Antioquia, 1890-1930, Dolor de parto, comadronas o médico, La instauración de la ginecología y la obstetricia en Antioquia, 1870-1930. Fue una obra ganadora de la 9ª versión del Premio IDEA sobre investigación en historia de Antioquia y fue coordinadora académica y coautora del libro Joyas facsimilares, manuscritos e iluminados. Actualmente es docente en el programa de historia de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades y fue maestra mucho tiempo de la cátedra de paleografía. Profesora, bienvenida al programa. Es un honor tenerla en este espacio. Muchas gracias, Marcela. El honor es mío y con muchísimo gusto saludo a los oyentes. Bueno, profesora, vamos a empezar con algunas de las preguntas que tenemos. Y la primera y la más, que es como la base o el sustento pues, del programa es conocer esa trayectoria laboral y académica. A ver si de pronto nos puedes hablar un poquito sobre el tema. Minutos, Marcela. Profe, ¿me puedes repetir la pregunta? Unos cuantos minutos por pregunta. Profe, los minutos por pregunta son normalmente 5 minutos, pero podemos alargarnos un poquito, no hay problema. Acerca de mi trayectoria laboral y profesional, Marcela, yo lo que puedo decir es que la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, con el Departamento de Humanidades precisamente, me abrió sus brazos desde 1993, cuando yo ingresé a la Bolivariana como profesora de cátedra de Humanidades. Para mí fue una experiencia laboral muy importante, donde aprendí, entre otras cosas, la poca importancia, la manera de invalidar las humanidades en nuestro medio y cómo uno tiene que luchar como en contravía de una mentalidad general a todo nivel con los estudiantes universitarios de todas las carreras. Y eso fue para mí la mejor escuela, porque uno se tiene que rebuscar las motivaciones, las inquietudes, la manera de inquietar a estos muchachos. Es que no somos máquinas, es que no somos aparatos, somos seres humanos. Porque frente a la pregunta de las humanidades para qué, filosofía para qué, también venía la pregunta, ¿y la historia para qué? Es una mentalidad utilitarista, instrumental, que nos hizo pasar por muchos apuros. Y en el momento no pensábamos sino que aquello era un obstáculo. Pero resulta que eso lo que hizo fue afinar nuestra capacidad de convencimiento propio y de los demás acerca de las labores y las tareas que estábamos realizando. En muchas oportunidades me pasó eso. Otras oportunidades fueron más divertidas, más alegres, más festivas, más serias.
pero igualmente fue una experiencia, una trayectoria laboral y profesional que pienso yo que fue muy valiosa por mi formación, porque básicamente pienso en mi formación. Ya no me considero solamente historiadora, sino también encaminada hacia el humanismo. Entonces, para mí eso fue una maravilla. Y bueno, estuve desde 1994 como profesora interna ahí en el Centro de Humanidades de la escuela. Y con una cantidad de experiencias muy bonitas. Tuve que leer muchísimo, muchísimo, tuve que prepararme. Yo pensé que ya sabía muchas cosas, que va, uno no sabe nada, uno, uno se tiene que preparar mucho y a profundidad, sobre todo en cuestiones de ética, de filosofía. Total que fue una experiencia larga y bonita. Y una trayectoria académica que, bueno, me ubicó desde otras perspectivas y en otros sitios de las humanidades para complementar mi formación como historiadora. Hace ya 2 años me jubilé de la universidad, ya estoy en mi casita haciendo cositas. Primero estuve puliendo la última investigación sobre la Catedral Basílica Metropolitana y dándome a la tarea de terminar esa investigación y afortunadamente en la escuela me hicieron la publicación también. El libro salió como Obispos, Torres y Cañones. Y me encantó la historia de la catedral. Yo quedé enamorada de la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín. Que eso es lo lindo de las investigaciones. En cada investigación por la que he pasado, yo me enamoro de mis temas. Eso ha sido también otra delicia, porque a nivel profesional, cada una de las investigaciones me ha aportado, no solamente para un civilac, eso es chuchería, ¿cierto? A la hora de la verdad, todo lo que uno tiene que aprender en términos de metodología de investigación, pelear con los archivos, sobre todo con el archivo de la Metropolitana, qué archivo tan desastroso. Entonces, todo eso, hasta las discusiones, sirvieron muchísimo. Y bueno, ya terminé con esa investigación por ahora, porque no ha de faltar. A mí no me faltan temas de pronto para trabajar, pero vamos a ver, aunque sea que ya aliviándome de mis penas y mis enfermedades, mis pesares y mis achaques, de pronto pueda volver por allá por la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo la quiero mucho. Para mí es mi universidad por adopción. Yo soy bolivariana por adopción. No me extrañó el año pasado, por estas épocas, por septiembre, resulta que el Consejo Académico resolvió entregarme el espíritu bolivariano y me sentí consentida, me sentí mimada, porque era como si me estuvieran poniendo en el sitio que era con ese espíritu bolivariano que se lo entregan a los bolivarianos. Resulta que yo soy tirapiedras de la Nacho.
Siempre me dijeron así, pero entonces el rector actual, Julio Jairo Ceballos, a la cabeza del consejo directivo de las facultades, me entregaron mi espíritu bolivariano y pienso que fue una manera de hacerme un guiño. Me hicieron un guiño con eso. Y bueno, por ahí hay proyecticos que yo sé que se pueden llegar a desarrollar. Profe, antes de pasar como a las otras preguntas, a mí sí me gustaría ampliar un poquito de esa trayectoria laboral y académica, sobre todo la creación del programa de historia, porque usted fue como una de las fundadoras, una de las que llegó y dijo, bueno, ¿por qué en Bolivariana, teniendo una facultad de teología, filosofía y humanidades, una facultad que dice ser de humanidades, no teníamos un programa de historia? Entonces usted con la profesora Claudia, el profesor Ramón empezó como a trabajar sobre una idea de crear un programa de historia. Y también, a ver si nos puedes ampliar la siguiente pregunta, y es, ¿por qué dentro de ese programa de historia se pensó también dar paleografía? Listo, Marcela, te cuento una cosa. Esa idea de abrir un programa de historia en la Bolivariana fue mucho tiempo acariciada y trabajada por Ramón Maya y la profesora, pues que era decana de sociales, de la Facultad de Sociales, y la profesora Claudia Ventaño. De hecho, un profesor de ingrata recordación que vino de España había hecho una propuesta de un programa de historia. Bueno, eso cuando se le presentó a los profesores de la escuela, hubo mucha discusión. Claudia, que no es fácil trabajar con ella es muy querida, ella es adorada, pero es templadita y es cosita seria, tan bella mi Claudia. Claudia resolvió un día trabajar sin Ramón, sin nadie. Ya habíamos hecho una vez un trabajo conjunto en ese sentido, pero no resultaban las cosas. Y yo creo que Claudia lo que necesitaba era libertad de acción en la toma de decisiones, de posibilidades, sentarse a escribir tranquila, no tener que estar haciendo reuniones con nadie, ni buscando material en ninguna otra biblioteca. Resolvimos que ella solita, iba a emprender la tarea de hacer esa propuesta, ese proyecto de una carrera de historia en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ah, listo. Así es como hay que hacerlo. Yo sé que para un espíritu libre e independiente como el de Claudia, eso era lo que ella necesitaba. Libertad de acción y de movimientos. Entonces Claudia empezó con todo ese trabajo, tejiendo a gusto de Conciencias, a gusto del Ministerio de Educación Nacional, ese programa de historia que fuera atractivo para esta ciudad que ya tenía otros dos programas de historia en universidades públicas. La Universidad de Antioquia, programa que es el más antiguo, y el programa de historia de la Nacho, de la Nacional. Me perdonan la falta de respeto, pero también es cariño. Y resulta que se hizo una propuesta, hasta lo más de interesante, que fue aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, perdón, en una escuela de teología, filosofía, humanidades, que ya tenía filosofía y letras,
que ya se podía asomar por el ámbito de la literatura y de hecho lo hizo. Se creó un programa de estudios literarios. ¿Qué le quedaba faltando a esa escuela? Historia, nada más. Pues es que esas son las 4 áreas para una escuela de ese tipo, de esa naturaleza: teología, filosofía, literatura e historia. Ahí están las humanidades, junticas. ¡Qué delicia! Estábamos todos a la expectativa a ver cuándo le iban a responder a Claudia. Por supuesto, ella quedó en la mira de todas las tormentas, porque ella dijo: yo voy a hacer esto sola. Y yo creo que si todos los méritos podían ser para ella, también todas las responsabilidades, ¿cierto? En el caso de tener que llegar y decir: me equivoqué con A, con B o C, y me pareció muy valiente, muy arriesgada, y así lo asumió. Y no se equivocó. Fue aceptada esa carrera de historia. ¿Cuál fue la fortuna, Marcela? La fortuna fue que cuando se abrió la carrera de historia, ya teníamos muchos estudiantes que ya estaban en la universidad, que vieron la posibilidad de hacer la doble titulación, que es una de las características más bonitas de esta carrera, la doble titulación. Creo que tú la estás disfrutando, ¿cierto? Y fue aceptada por el Ministerio de Educación Nacional. No te imaginas la fiesta que hicimos. Y la valiente de la Claudia, claro, todos los méritos, que era, en una redundancia, méritos merecidos. Así se abrió esta carrera de historia y nuestros primeros estudiantes de historia fueron estudiantes de ingeniería, de comunicación social, de filosofía, hasta de teología. Y si no me equivoco, por ahí hay un militar, don Elías, el coronel Elías, y bueno, mucha gente interesada en hacer esos estudios en nuestra universidad. Yo no, ni te cuento. Yo no caminaba, yo creo que yo esos días no toqué el piso, no lo toqué, con esa ilusión que habíamos tenido siempre. Y entonces llega el que fue coordinador, que me había anotado para dictar un curso de Historia de Colombia 1, Historia precolombina y de Colombia. Me dijo un día en el corredor de ahí de la escuela, me dijo: tengo un problema, y es que yo no he podido conseguir profesor de paleografía. Y yo le dije: ¿y para qué estudiamos? Si es que yo tuve el mejor maestro. Yo tuve el mejor maestro en la Nacional. Yo me hago cargo de ese curso con el mayor gusto. De hecho, Claudia me había comentado: yo sé paleografía, pero no sé cómo enseñarla. Ramón decía lo mismo. Los profesores de historia en ese momento decían lo mismo. No sé cómo enseñar eso. Yo sí sé cómo enseñarlo. Porque cuando yo fui alumna de Roberto Luis Jaramillo, el historiador y abogado, yo no solamente me fijaba en los contenidos de él, sino en esa manera tan espectacular de dictar una clase de técnicas de investigación. Y a mí me parecía increíble que uno pudiera hacer tales cosas. Eso me parecía maravilloso. Mis mejores profesores se convirtieron para mí en los modelos a seguir. Y así fue. Total que dicté paleografía. Y te digo que eso fue
3 días antes de comenzar clase. ¿Y dónde está mi cuaderno de paleografía? ¿Dónde tengo yo los textos de paleografía? ¿Dónde está todo eso? Desde el año de 1996 yo no sabía dónde estaba todo eso. Total que yo tuve que llegar el primer día de clases a paleografía. No a inventar, porque yo no estaba inventando nada, a recordar. Yo llegué a recordar, a imitar, a emular y a hacer todas esas locuras tan deliciosas que uno puede hacer con paleografía. Creo que a ti te tocó en esa época, ¿cierto? Disfrutamos mucho, porque paleografía es uno de esos cursos de historia que se nos abre como una ventana al pasado. Y esas ventanas al pasado, si bien son posibles, todas están borrosas, porque no es fácil aprender a leer esas letras de los siglos 17, 18, esa cantidad de tipos de escritura. Eso no es fácil. Por eso es que hay que comprender las dificultades del estudiante con ese tipo de letras, esa manera de escribir. Entonces había que entrar en ese curso por el lado de los sentidos, de la sensibilidad, a qué huele un papel, a qué huele un archivo, cómo se ve una hoja de papel. Entonces muestre cómo se hace, cómo se hacía. Ahora nos toca un papel industrial, pero en esa época tenían que vérselas con unos papeles hechos a mano, llenos de unas características muy especiales. Entonces, abrir la sensibilidad hacia la paleografía, pues será obligatorio, por supuesto. Yo no sé si en este momento lo hacen. Pienso que sí, porque el profesor que quedó encargado igualmente fue alumno mío, como da de vuelta la vida, y él disfrutó mucho eso. Esa paleografía y la diplomática, que es su hermanita, eso nos permitió entonces degustar de primera mano esas ventanas y esos viajes al pasado con esos grupos, esos pequeños grupos que ya se nos estaban formando y que a la hora de la verdad 3 o 4 profesores apenas eran suficientes. Inclusive me acuerdo que ahí había un profesor de filosofía que había dictado en filosofía y letras, un curso sobre cultura, cultura latina, cultura grecolatina. Y a ese profesor le encargaron entonces historia grecolatina. Eso fue otra chispa de encanto para los estudiantes. Tuvimos el privilegio en la Universidad Pontificia Bolivariana, no sé en este momento, pero en esos años, de tener un personal de profesores muy calificado, con experiencia, sobre todo con experiencia en el manejo de grupos, con experiencia docente, con experiencia académica y con experiencia en investigación. Eso fue así. En este momento, bueno, no tengo por qué ocultar nada. Ustedes todos me conocieron mi mal genio con algunos profesores, porque yo tenía que jalarles las mechas a muchos que no hacían las cosas bien o que
se tomaban de pronto algunas atribuciones en arrogancia, en petulancia. Y si algo nos enseña la historia, es a ser humildes, muy humildes, porque no sabemos nada. No sé si con esto ya te respondo tus dos preguntas. Profe, y ahí vamos como a al tercer espacio, que son las líneas de investigación. Pues ya nos estabas adelantando la parte de paleografía, que todavía la estás trabajando, pero me gustaría también como ampliar ese punto. O sea, ¿qué otras temáticas, por ejemplo, le llaman la atención o ha estado trabajando en ellas o piensa trabajar en ellas? Temáticas que son de mi preferencia y que se encuentran en los archivos, porque es que una cosa es la viabilidad de la investigación. Entonces se podría decir, gracias a los archivos que tenemos, algunos son muy bien cuidados. El Archivo Histórico de Antioquia es una delicia. El Archivo del Consejo de Medellín es otra delicia. El Archivo de la Arquidiócesis da pena, produce pena. No me da, pues me van a regañar los curitas, ¿qué vamos a hacer? Pero hay una cosa que es muy interesante. A mí el siglo XIX de Antioquia me encanta para investigar. Me encanta. Aunque Medellín fue fundada hacia 1675, o sea que podemos tener también investigaciones desde el siglo XVII y con el ejemplo de muy buenos maestros. Le rindo culto y memoria a Beatriz Patiño Millán, excelente investigadora de historia de Antioquia. Muy grata recordación la profesora Beatriz. Yo creo que la historia de Antioquia y la historia de Colombia también, es que nuestra historia republicana es muy interesante, pero la historia colonial de Antioquia y de Colombia también. Entonces uno se puede mover en ese sentido. Ahora, en cuanto a lo regional, hay muchos temas que tienen que ver con lo social, no solamente con la política, sino con lo social, cultural, con la historia de la educación, con la historia de esta configuración, por ejemplo, de las ciudades. Eso está por hacerse. Y a veces resultan muy buenas temáticas en las propuestas de investigación que los estudiantes lanzan. Yo siempre he acariciado la idea de hacer una investigación, una historia sobre la medicina forense en Antioquia. Ya hice una historia de la medicina en el ferrocarril, otra sobre la práctica médica en ginecología y obstetricia, de cómo desplazó a las parteras y comadronas, esas especialidades médicas que tuvieron que luchar tanto contra la mentalidad de la época. Pero también yo sé que en muchos archivos y muchas bibliotecas hay una historia de la medicina forense que está por hacerse. En este caso, es lo que llamaríamos hoy medicina, bueno, el área de, de la medicina legal. Eso es un encanto, porque a mí me encantan los crímenes y que la sangre corra, no queden sino las goteras. El trabajo en el archivo judicial de la Universidad Nacional me encantaba ir a ese archivo precisamente
por esa razón, porque lo conmueve a uno. En este momento me acordé del texto de Arlette Farge sobre el historiador y los archivos. Eso es una experiencia única, eso es una maravilla. Y yo creo que una investigación va a encadenar con otra y así sucesivamente. Tengo muchas ganas de realizar investigaciones en varias áreas. Yo nunca pensé que me iba a mover de historia a la medicina, pero resulta que acontece que me encontré con la posibilidad de trabajar en la historia de un templo magnífico, como es la Basílica Metropolitana de Medellín. Y yo no iba a salir de medicina, por ejemplo, historia de la medicina, no, pero me sumergí en esa historia y bueno, ya vendrán los lectores a evaluar y a calificar ese trabajo, que no sé si habrán leído otras cositas, pero bueno, se recomiendan, ¿cierto? Eso fue una experiencia donde la investigación, pienso que esa puerta no se ha cerrado y la puerta de lo académico tampoco se ha cerrado. Solamente que en el último año estuve un poquito enfermita, por eso dejé de dar lora por ahí. Estuve un poco enferma y el corazón muy aporreadito. Entonces tuve que modificar muchos ritmos, muchos hábitos y cuidarme un poquito, como ahora, pues, cuidarme un poquito. No he vuelto a participar, por ejemplo, en los programas de la emisora Radio Bolivariana, que esa es mi otra casa dentro de la casa. Esa es otra posibilidad, porque quedé con la voz muy quebrada. Así no se justifica ser la presentadora y la realizadora de programas de historia en la UPB. Quedé con la voz muy, no sé por qué, no sé qué pasó con la voz mía, pero bueno, ya uno siempre debe pensar que los caminos están abiertos. Entonces, para ver qué resulta. Y resulta que uno tiene estudiantes a los que recuerda con mucho cariño, por comprometidos, por dedicados, por estudiosos. Y si bien yo me escondí aquí en esta Montefrío, cuando me llamaste no fui capaz de esconderme porque estaba feliz de que me llamaras. No sé qué otra pregunta tienes, mi Marce. Sí, profe. Antes de pasar como a la pregunta sobre las últimas publicaciones, yo tengo aquí el libro, el último libro. A mí sí me gustaría que habláramos, sobre todo porque usted hizo un trabajo muy bonito sobre los facsimilares que tenemos en la UPB, sobre todo pues en el primer piso, en la sala Belisario, que se llama Joyas Facsimilares. A ver si podemos hablar un poquito de ese libro, porque, o sea, no solamente dar programas de radio, sino también escribir. Yo creo que eso es como uno de los papeles más importantes que ha tenido el historiador, que es dejar sus ideas impresas y para que las otras personas puedan leerlas y discutirlas. A ver si nos puedes hablar un poquito de esos dos últimos libros. Muy bien. El, el libro de joyas y facsimilares de la colección Belisario Betancourt. Esa fue una idea que se nos ocurrió a María Cecilia
María Cecilia López de Jaramillo, porque ella y yo trabajábamos en algunas actividades allá en la biblioteca. Y un día es que esa mujer es como la hormiga atómica. Se le ocurrió sacar un libro. Te cuento, Marcela, que ese libro supuestamente iba a salir con referencias y ensayos acerca de mínimo 60 libros de la colección Belisario. Mínimo con 60. Y las dos teníamos que organizar a todos los profesores que nos iban a ayudar con eso. ¡Ja! Pero gratis. Es decir, sacar el rato, leer cualquiera de esos 60 títulos que habíamos elegido, porque las posibilidades son cientos de libros. Y no era sino que el profesor dijera, este libro, y estábamos dispuestas a aceptar esos ensayitos, esas reseñas de esos libros. Y empezamos a trabajar, pero a muchos profesores se les olvidó que era lo que tenían que hacer ahí. Eso fue una, eso fue una lucha impresionante entre María Cecilia y yo, empujando, nadando y empujando la maleta para que los profesores hicieran la tareita que estábamos pidiendo. Yo recuerdo que yo dije, bueno, lo que se necesita es esto. Y pasé una especie como de eh, unas notas preceptivas acerca de lo que debía de contener esa reseña. Pues lo obvio, que es descriptivo, más de acuerdo con la especialidad del docente, un pequeño análisis que lo acompañara. Yo creo que muchos profesores se enredaron, no leyeron bien como las ideas que les estábamos sugiriendo. No sé por qué, siempre nos quejamos de eso y el estudiante no lee, pero el profesor tampoco. Y bueno, pudimos, a través de creo que fueron 4 semestres de trabajo, lograr tener siquiera, creo que fueron 19 reseñas, porque a última hora un profesor peleó con la universidad y no quiso enviar su reseña, muy interesante, muy bonita, por cierto. No nos escandalicemos. Todas las universidades pelean con sus profesores y eso es de ida y vuelta. Los profesores peleamos con nuestras universidades. Hablamos, María Cecilia y yo, con la directora de la biblioteca, con el personal de la editorial, cómo es que vamos a hacer esto. Y nos hicieron varias propuestas que tenían que ver con la temática de los libros de los que ya teníamos reseñas. Entonces logramos clasificar esas 19 reseñas, o eran 15, eran un poquito menos, en algunos grupos o subgrupos que tenían que ver con esos facsimilares, es decir, una documentación idéntica a la original, o unos documentos, un material original que donó el expresidente, el doctor Belisario Betancourt. Entonces hicimos una clasificación y empezamos a trabajar en eso. Bueno, con María Cecilia es muy rico trabajar. Con María Cecilia se trabaja muy bien porque es una mujer de muy buen humor, de risa loca. Entonces el espíritu de ella es muy, muy bello, muy risueño. Logramos trabajar
y logramos sacar ese libro. Yo recuerdo cuando el expresidente, el doctor Belisario Betancur, fue invitado al lanzamiento. Él estaba feliz porque él veía que esa donación que había hecho a la biblioteca de la UPB daba resultados, daba frutos, porque él veía que esos libros, esos facsimilares, esa documentación era aprovechada por los estudiantes para hacer sus propuestas de investigación o hacer propuestas de trabajos de grado. Entonces él estaba muy contento porque esa había sido una de las condiciones que él había puesto. Esos libros no son para atesorar, dijo él. Esos libros no son para guardar. Esos libros son para que las personas investiguen, para que los estudiantes los miren, los toquen, los volteen, los disfruten. Y ahí fue cuando él se dio cuenta de todo el disfrute que se estaba haciendo de esa colección Belisario Betancur. Y para nosotros fue maravilloso el libro que se sacó. Es un libro hermosísimo, que tiene sus partes anecdóticas inclusive. Hay cosas muy curiosas. Ay, esas peleas ay, con la gente de la editorial, por ejemplo. Un día me pongo a mirar con cuidado que todo estuviera bien, que las fotos estuvieran bien, que concordaran con las reseñas. Y veo en una doble página desplegada el Corán de Mulay Saidán del siglo XII, pero al revés. Yo pegué el grito en el cielo. Eso está al revés, esa foto quedó al revés. Entonces me decían, pero es que nosotros no entendemos árabe. Y yo, pues para eso estoy yo, para decirles a ustedes, esa página quedó al revés. Y quedamos como un cuero donde ese libro lo abra un musulmán, que siempre cabe la posibilidad, Marcela. Si usted ha cometido un error, ese libro lo va a ir a abrir un musulmán. ¿Y qué va a encontrar? Una página del Corán al revés. Eso es una afrenta. Entonces, eche para atrás esa diagramación, cambien la fotografía y pelee, porque había que hacer las cosas con cuidado. Hay muchas otras historias ahí sobre ese libro. Fue una oportunidad única que se tuvo y para mí fue muy satisfactorio porque ahí hay unas reseñas maravillosas. Hay otras reseñas que hicimos María Cecilia y yo en conjunto. Trabajamos juntas, muy bueno. Y bueno, creo que ese libro quedó chévere. ¿Para qué quedó chévere? Ahora bien, la última investigación, que es la otra parte de tu pregunta, que es la de Castillo, Obispos, Torres y Cañones. La historia de la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín, que en realidad los inicios de esa catedral, que mucha gente cree que son inicios coloniales, no, 1868, de acuerdo con un decreto arzobispal en Bogotá. El arzobispo de ese entonces era Vicente Arbeláez, Marinillo, para más señas. Y bueno, consideraban los curas que esa iglesia de la Candelaria de Medellín ya estaba muy acabadita, muy caída, muy incompleta, muy vieja. Y había que construir una nueva catedral para Medellín. Ahí fue cuando me sumergí en otra de esas historias
que tienen que ver con Antioquia y con Medellín, que me encantó. Es que esa historia de la Catedral Basílica me encantó en muchos sentidos. Y es muy contradictoria, porque hay mucho material por ahí. Pero resulta que otros que han investigado sobre la historia de la catedral se enredan. Se enredan porque hay varias fundaciones, hay varias primeras reuniones o reuniones supremas. Hay varias juntas supremas para construir la catedral. Hay una serie, hay un periodo donde se dan una serie de enfrentamientos bélicos que hacen que la catedral esté constantemente estancada. Resulta que varios de esos autores, y hasta bonitos y entretenidos los textos, consideran que esos inicios de la catedral fueron un fracaso. Entonces, borran esos inicios, pero ahí no hay un fracaso. Y yo lo que tengo que manejar ahí como hipótesis es que esa historia de la catedral sí tuvo estancamientos, sí tuvo momentos, años enteros, donde no había con qué. Y lo que encontraban los participantes de esas reuniones, de esas juntas, era pobreza y desolación por las guerras, no solamente en Colombia, como la guerra de los 1000 días, sino otras guerras, otras rebeliones que fueron tantas. Entonces, opté por contar la historia de la catedral desde esa perspectiva, porque nunca se terminaba. Como decía el maestro Francisco Antonio Cano, es que la están construyendo con una lentitud pasmosa, subiendo ladrillo por ladrillito en unos andamios increíbles, 3, 4 peones mal pagados que pudieron haber quedado de los reclutamientos de las guerras. Y de pronto, algunos fotógrafos de Medellín, por ejemplo, empiezan a interesarse por lo que se está haciendo. Entonces viene Melitón Rodríguez, y viene Pastor Restrepo, y viene Pastor Gaviria, y vienen otros fotógrafos a tomar esas fotografías que nos dejaron una serie impresionante de fotografías que a su vez forman parte del acervo documental fotográfico que tiene esa catedral. Ese es un acervo fotográfico que está manejando el Archivo Fotográfico de Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, que en buena hora recogió fotografías y se convirtió en líder en su campo. Y bueno, se deja la propuesta para alguien que quiera trabajar solamente en la fotografía, así como puede existir la propuesta de alguien que quiera trabajar solamente lo arquitectónico. De hecho, yo en mi libro no hablo de lo arquitectónico, sino lo apenas estrictamente necesario. No hablo de los bienes muebles de la catedral, sino en muy contadas ocasiones en los dedos de una mano. ¿Por qué? Porque mi interés es el edificio y cómo el edificio tuvo que sortear una gran cantidad de dificultades. Y resulta que ahí tuve que adoptar la idea de trabajarlo por capítulos. ¿Qué capítulos? Cada obispo, cada arzobispo, un capítulo. Pero también la tenía que delimitar.
La historia de la Catedral Basílica Metropolitana no podía ir de 1868 hasta el día de hoy. No, lo primero que aprendemos los historiadores es a plantear unos límites temporales, porque hay que ponerle como un puntico a los trabajos, que ya vendrán nuevas posibilidades. Y sí, señor, yo le puse un punto en 1950, cuando fue consagrada como basílica. Es decir, cuando de Roma vino lo que a Roma se pidió, lo que fue precisamente el título de basílica menor. Pues que no, es un título de jerarquía de un templo, y el hecho de que se diga menor no significa inferioridad, ¿cierto? Eso hay que entenderlo ahí también. Las 4 basílicas mayores del mundo están todas en Roma. Bueno, en Antioquia, Colombia, tenemos una basílica menor, y hay muchas otras en Colombia, divinas, divinas todas. Total que resultamos trabajando la historia de cómo había sido esa sucesión de obispos en unos tiempos en los que el obispo no tenía sino que preocuparse en dónde me voy a esconder. Porque se nos olvida que el siglo XIX fue un siglo de ideas de la modernidad y del liberalismo más reconcentrado, que le dio por perseguir curas y atacar a la iglesia en todos los sentidos. Estos pobres curitas que ni comunión podían dar, no podían oficiar una Eucaristía por las leyes de tuición. Y que ya los iban a atrapar. Esa investigación había que hacerla. Curitas muy guerreritos que llegaron a ser los obispos de ese palio obispal que era la catedral, lo que significa catedral. Obispos guerreros, obispos acostumbrados a huir por unos túneles míticos de los que menciona tanto la historia popular. Esa fue la historia de la catedral. Y llegar y encontrarme con personajes tan diversos, tan distintos, con otras tareas, inclusive dentro de una ciudad que va creciendo, industrial, educativa, urbanística, impresionante. Medellín se dispara desde finales del siglo XIX y las 3, 4 primeras décadas del siglo XX. Medellín se desborda en crecimiento urbanístico. Y eso no es solamente un problema para los urbanistas, también es un problema para los curas, con sus iglesias levantadas a punta de empanadas, ¿cierto? Iglesias que en su comienzo no eran más que unas carpas en unas ramadas increíbles que bien se las podían llevar el viento en una tormenta de Medellín. Y así empezaron muchas de las iglesias en Medellín. Iglesias tan hermosas, tan fabulosas, por ejemplo, como la de San Joaquín. No nos podemos imaginar que la iglesia de San Joaquín amasó concreto con aceite de empanadas. No nos podemos imaginar la iglesia de Santa Gema, esa maravilla, esa belleza, con un estilo tan moderno, en una época que ya cambia de estilo de iglesias, como la Consolata, y que siguen siendo inmensas.
Fue una investigación deliciosa, increíblemente extraordinaria. Se me pasaron muchas cosas, pues sí. Lo bonito de cualquier investigación es que a uno se le pasan cosas. Ahí quedan porque las quiere retomar. El que tenga en su casa el dato o la información que yo no usé, lo felicito. Úsela, bien pueda. Para mí fue muy motivador haber logrado hacer esa investigación en unos momentos en que necesitaba reposo, más serenidad. Y bueno, poderme quedar desde mi casa y desafortunadamente cuando acabé todo eso, llegó este periodo de la pandemia del COVID, que eso es una cosa extrañísima que le está pasando ahora al mundo. Para los historiadores, sobre todo los que nos hemos acercado a la historia de la medicina, ese COVID es tremendo virus. Y quién sabe hasta cuándo. Esto está durando más que la famosa gripe española, te cuento. Profe, como para ir avanzando, a mí me gustaría, pues ya nos has esbozado en algunas ocasiones de esta charla, esos logros académicos y personales que quieras destacar, como persona, como maestra. A ver si nos puedes hablar un poquito del tema. Lita, yo creo que es a ustedes, a mis estudiantes, a los que les toca hablar de eso. Porque yo no soy capaz de decir logros. Yo te puedo hablar de esfuerzos, te puedo hablar de desafíos, de retos. Pero mis logros y mis méritos son los que ustedes de pronto me puedan llegar a reconocer. Desafíos hay muchos. Fue muy desafiante abrir en una ciudad y en una sociedad tan materialista como la medellinense, la antioqueña, una carrera de historia. Además de las que ya había en la ciudad. Y trabajando así como trabajamos, eso fue un desafío. Bueno, aunque fue Claudia la que reunió todos esos méritos, para nosotros iniciar esa carrera fue un desafío, fue muy rico, de tal manera que había que llegar con un espíritu festivo, porque era una fiesta tener un programa de historia, pero también con los niveles de exigencia que siempre la Universidad Pontificia Bolivariana había exigido a sus estudiantes. La carrera de historia no iba a ser menos que las demás carreras, pero sí íbamos a tener, y era otro desafío, íbamos a tener profesores cualificados. Hace 5 años, tal vez, en las reuniones de historia, yo me tuve que rebotar muchas veces. ¿Por qué hay profesores que lo que manejan frente a los estudiantes son la petulancia y la arrogancia, en vez de manejar la humildad científica, la capacidad de establecer diálogos claros, coherentes, razonados, argumentados con los estudiantes? Es que nosotros no llegamos aquí a catequizar a nadie. Nosotros llegamos fue a formar intelecto, pero no lo podemos formar con la arrogancia.
de pronto yo me convertí en un dolor de cabeza para muchos. Habíamos creado en su momento un grupo de WhatsApp de los profesores de historia. Y en esta oportunidad del COVID sí que se dio para mandar y reenviar memes, dibujitos, cómicas, bueno, profesores muy serios, muy bravos, porque estábamos perdiendo el tiempo, cuando solamente con la risa, con ánimo, con positivismo, podíamos enfrentar esta pandemia. Yo dije, pero ¿qué está pasando? Yo llegué en un momento y me salí del grupo. Hay gente tan maravillosa en la carrera de historia. Que son espíritus muy sencillos, muy tranquilos. Y bueno, no sé cómo estarán dirimiendo todos esos asuntos en este momento. Pero no es que yo me haya caracterizado, pues, como por ser distinta, no. Yo ya en humanidades peleaba mucho. Peleaba con los estudiantes, peleaba con los profesores, con las directivas. Yo peleé siempre, porque había que hacer las cosas de la mejor manera posible. Y mi universidad tenía que hacerlo. Yo recuerdo las palabras que leí una vez de el primer rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, Manuel José Sierra, cuando se dirigió al grupo de estudiantes de Derecho, al centro comercial de Bolívar, donde habían resuelto recibir clases los estudiantes, porque hubo una fundación canónica, una fundación formal, pero también hubo una fundación de hecho de parte de los estudiantes y algunos profesores antes del 15 de septiembre. Y entonces dice Manuel José Sierra en ese discurso que nadie crea que esto va a ser cueva de perezosos, ni guarida de idiotas, que lo que hay que trabajar es mucho buscando la excelencia. Las palabritas de Manuel José Sierra me siguen retumbando a mí en las orejas, porque es muy interesante ver el profesor regalado. Recoja sus corotos, porque no está haciendo nada. El profesor que no quiere sino ser popular, recoja sus corotos, porque ahí no está haciendo nada. Exija, pero también comprenda. Trabaje y haga trabajar. Repita todas las veces que sea necesario. Acoja y déles confianza. Un profesor con sello UPB tiene que ser así. Tiene que tener esas cualidades. Eso fue una de las cosas que yo aprendí los primeros años de mi trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Calladita. Mire mucho, escuche mucho, y escuchaba yo unas referencias extraordinarias y leía unos trabajos extraordinarios también de parte de mis compañeros en humanidades, de cómo es que es ser docente universitario. Esa fue una tarea muy interesante. Ahora, a nivel académico, pues ahí sí se aplican las palabras de los profesores cuando nos encontramos en los corredores
¿De dónde viene un profesor de dictar clase? ¿Y a dónde va el profesor a dictar clase? Mucha carga académica, mucho trabajo. Yo sí veía que había una diferencia muy grande entre lo que era el trabajo como docente en humanidades y el trabajo como docente en la carrera de historia. ¿Por qué? Me preguntarás. Porque el que se mete a historia es porque quiere. El estudiante que se metió a historia es porque quiere, está interesado, le llama la atención y está motivado. Listo. Pero coja usted 30, 40 estudiantes gramiaditos, unos cuantos de diseño, otros de ingenierías, unos con unos petardos de medicina, otros de comunicación social, por ejemplo, que no los calla nadie. Había que llevar pito de árbitro a los salones. Y motívelos, pues, por las humanidades. Obvio que hay carreras que sienten una mayor motivación por las humanidades. La comunicación social cuando dejan de estar chismoseando. Los abogados, los que quieren estudiar derecho también. Pero lo más curioso es que los mejores estudiantes que yo llegué a tener como docente de humanidades fueron de ingeniería. Fíjate, estudiantes de ingeniería, química, mecánica, electrónica, estudiantes de... Resulta que eran unos estudiantes acostumbrados a sudar frío con las matemáticas, con la física y la química. Y llegaban al salón de clase y estaban dispuestos a estar relajados, a estar tranquilos, a tener actitud de escucha y que podían intervenir con sus preguntas. Y se armaban unos diálogos deliciosos entre estudiantes inteligentes y un docente. Bueno, los docentes que creíamos en esa capacidad y en esa posibilidad de diálogo. Teníamos ese regalo de los estudiantes de ingeniería. Para mí fue una delicia esa experiencia académica y docente. Y ahora, no es mentira lo que te digo de los estudiantes de comunicación social. Ay, pero es que son todos como loquitos, ¿cierto? Eso se demoran como un mes para entrar en la vía de lo que va a ser un curso. Mientras hablan, cuentan, yo no sé, esa capacidad de hablar y chismosear. Eh, Qué cosa tan extraordinaria. También tuve estudiantes de teología. También tuve estudiantes de teología. Para mí fue muy difícil porque yo a veces soy muy bocona, muy boquisuelta con algunas expresiones y con algunas, no sé, de pronto resultaba diciendo bobadas que no tenía por qué estar diciendo. Fue muy lindo haber hecho todo ese trabajo. Si yo extraño algo, Marcela, de mi trabajo, de mi vida laboral, es a mis estudiantes. Porque yo me divertí mucho con todos ustedes. Yo me divertía mucho con esa cara de seriedad
de mi estudiante Marcela. Fría, seria, parecía una cascada de hielo. Tan bella. No sé si tienes alguna otra pregunta, Marce. Sí, profe. Ahí, como recopilando un poquito, como de esas ideas de lucha, porque yo sé que usted siempre tenía como esa actitud como peleadora, sobre todo en los trabajos de investigación, porque era, bueno, ¿y usted qué más va a investigar? ¿Qué más va a hacer? ¿Por dónde va? Entonces ahí vamos como con los proyectos actuales. Actualmente, pues sí, usted está ya jubilada, pero me imagino que tiene como algunos proyectos entre el cajón. A ver si nos puedes hablar sobre esos proyectos y en qué van, o si se van a realizar, o qué quiere hacer, pues ya como un proyecto como a futuro. A ver, mi Marce, es que fue muy curioso. En los primeros semestres de la carrera, a mí me tocó dictar los 4 cursos de metodología de investigación. Entonces yo sabía cómo retomar unos de otros e ir enganchándolos, ¿cierto? Para que los estudiantes pudieran tener una línea de continuidad, aunque fueran distintos, dependiendo de la metodología o dependiendo del año, de la época, del lugar, dependiendo de las delimitaciones que los estudiantes querían hacer. Yo creo que muchas de esas investigaciones llegaron a buen término. Otras se fueron modificando en el transcurso de la elaboración de la investigación misma. Otros, cuando la universidad y por supuesto la carrera de historia ofreció la posibilidad de hacer una práctica. ¿Cuál trabajo de grado ni qué nada? Todo el mundo fue buscando prácticas. Estuve una estudiante hermosa, maravillosa y una persona supremamente inteligente y capaz. Iba a hacer un trabajo sobre mentalidades, teniendo en cuenta las estampitas de primera comunión. Qué hermosura ese trabajo. Y fue de los últimos trabajos que asesoré. Y lo que dices es cierto. A mí no me gustaba mucho asesorar trabajos de investigación, porque tras de que ya tenían los cursos de metodología de investigación, ponerme en la tarea de asesorar trabajos de investigación era doble pelea. Una de las cosas que yo notaba era algunas dificultades en la conceptualización de los estudiantes. A veces yo me sentaba con ellos haciendo la misma pregunta desde distintas perspectivas para ver qué tan sólidos estaban y qué tan bien sabían argumentar su proyecto de investigación. Ve cómo nos quedó aquello de los terrenos baldíos. Ah, yo me acuerdo que tu investigación era interesantísima. El problema de las tierras en Colombia. Y vos hacías las cosas con dedicación, con compromiso. Había personas que no sé por qué llegaban al punto en que hacían, tal vez porque estaban enamorados. Es que estas edades son muy difíciles, tal vez por otras razones de trabajo, quién sabe. Lo hacían como por salir del paso. Y uno era capaz de detectar la superficialidad de las respuestas en los talleres, por ejemplo, de metodología. Yo sé que esta estudiante, mi linda Clara Beatriz, si no hace ese trabajo
sobre la mentalidad de religiosas en Medellín a partir de las estampitas religiosas de primera comunión, yo lo hago. Me encantan esos trabajos. Me encantan. Lo máximo es llegar y poder decirle a ella, hagámoslo juntas, porque yo creo que esos son los trabajos que hacen falta. Hay dos grupos de historia y religión en Medellín. Uno es el de la Universidad Nacional y el otro es el de la Universidad Pontificia Bolivariana, que lidera el padre Carlos. Me olvidó el padre Carlos el apellido. Yo ando con una memoria terrible. Pero yo creo que puede haber ahí la posibilidad de un trabajo muy hermoso. Yo quiero volver a la biblioteca porque se está organizando también la sala patrimonial, la que había antes, la sala patrimonial Andrés Bello, con una cantidad de textos y libros muy buenos. Se puede trabajar a partir de la bibliografía, sí, claro, por supuesto. Libros muy hermosos que nos pueden colaborar con diversas investigaciones. Impresionante. Ahora, continuar en lo posible. Para eso me tengo que mover más, desplazarme desde mi casa hacia la ciudad. Por ahora los hijos no me dejan andar sola. Es tanto por la pandemia como por mis pequeñas dolencias, mis problemas de salud. No me dejan andar sola. Esto puede parecer extraño. Se voltearon los papeles. Entonces ya no soy la mamá que regaña a los muchachos, sino los muchachos que están pilas con la mamá que no vaya a salir sola. Y meterme, por ejemplo, en los archivos para empezar a buscar mi material con calma. Porque uno tiene, como historiador, mañanas de archivo o días de archivo que son lentamente lentos, donde uno no encuentra nada, donde no hay nada por ninguna parte, donde nadie habla del tema que uno escogió, donde uno empieza a dudar de su propia cordura y uno apenas piensa, ¿será que este tema sí existe? Porque no hay. Y esto para algunos profesores parece que no existe. Que uno se pueda meter a un archivo y salir con las manos vacías a las 3, 4 de la tarde y decir, aquí no hay nada. Cambiemos de dirección, cambiemos de tema, cambiemos de época, porque aquí no hay nada. Entonces eso también hay que empezar a considerarlo. Pero a mí la vida del archivo me encanta. Me encantan el silencio y la penumbra de los archivos, el trabajo calladito en un escritorio donde uno empieza a consignar cualquier dato, cualquier información, cualquier palabra, cualquier mención, y es uno trabaje. Pero hay días también muy fructíferos. Hay días en lo que le falta a uno es, llegaron las 5 de la tarde y ya lo están echando a uno y resulta que uno es trabajando a 1000 y sacó los datos, pero después más tarde tuvo que volver por otros a complementar la información. El trabajo de archivo es eso. El trabajo de archivo es el trabajo de los hallazgos o de los secretos, de los escondites, donde uno
de pronto se encuentre impávido con que no sabe qué camino es el que va a coger. Afortunadamente, nuestros archivos que ya he mencionado están muy bien, con excepción de uno. Pero de resto están muy bien. De esa manera, si sigo aliviándome, es que tengo el corazoncito un poquito maldito. El cardiólogo dijo que tenía un corazón de vidrio. Total que por ahora a cuidarme la salud para ver si más adelante tengo la posibilidad de hacer investigación con estampitas, con patologías forenses, con archivos judiciales, criminales. Eso es un encanto. ¿Y quién dice que no? Si de pronto volver a la emisora. Yo sé que yo toco las puertas de la emisora y el director venga para acá. Porque también fue un trabajo muy bonito. Dentro de mi trayectoria profesional, el trabajo en la emisora Radio Bolivariana, un trabajo de difusión mal mirado por muchos, que no les gusta la difusión, que no están de acuerdo con la divulgación, ¿cierto? Pero que también aprecio mucho. Eso es otra característica. Como te digo, yo en la UPB aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas, mi Marce. Mafe, y ya para ir cerrando el programa, como hilando lo que nos estabas contando, pues yo sé que usted tiene un hijo que también está en el programa de historia, entonces ahí lo puede invitar también para que lo acompañe a los archivos ya cuando se sienta un poquito mejor, entonces también lo puede llevar, lo puede carretear a los archivos, a ver si nos dice, porque también nos has dado como pequeños tips sobre eso, en la importancia de estudiar historia, la importancia de que estos programas se mantengan y de que la gente le interese investigar estos temas, a que no se mantengan solamente en el archivo, sino también que sean de divulgación. A ver si nos puedes hablar un poquito sobre eso. Hay una particularidad. De las cosas lindas de la bolivariana fue el regalo de una beca que brindó para un hijo mío que estaba interesado en estudiar filosofía y letras. Y el muchacho aprovechó esa beca. Salió con tesis de mención de honor y con un promedio extraordinario. Entonces el decano del momento supo que él se había ganado un premio en el Loto de Grave y dijo de la manera más sencilla posible, dejen ese muchacho aquí con nosotros. Pero te lo juro, Marcela, por lo más sagrado, yo no moví un dedo. Yo no le dije al decano, vea, dele puesto a mi hijo. Yo no hice eso, jamás. El decano lo dijo. Entonces el profe Quintero Restrepo, alias José Andrés, entró a trabajar ahí en el Centro de Humanidades y en Filosofía y Letras. Pero cuando llegó el momento de la carrera de Historia, resulta que se necesitaba un profesor de Historia Grecolatina. ¿Y quién está más cercano a esos temas? El profesor Quintero. Entonces le encargaron al profesor Quintero ese tema y después le encargaron
curso de semiología, otro de lingüística. Bueno, ahí va el profesor Quintero, con su propio estilo y su manera de ser. Y yo creo que hemos tenido la fortuna. A veces en la universidad nos veían conversando por el bulevar. Pasaban los profesores y decían, profe Lidia, no regañes tanto a José Andrés. Pasaban los estudiantes y le decían a José, hey José, no moleste más a la mamá. Pero era que José y yo manteníamos una relación materno-académica. Intercambiábamos ideas, datos, libros. ¡Qué dicha! Para lo que se necesitara. Y él mantiene una manera de trabajar preciosa, y entonces yo también aprendía de mi hijo. Por eso era una relación materno-académica. Lo más curioso es que el profesor José Andrés Quintero, dentro de los fundadores de la carrera, también figura. Yo creo que también lo debería llamar, él también figura. Porque él está muy familiarizado con libros que son muy importantes para un historiador, como los de Jean-Pierre Hernand, como libros que tienen que ver con la cultura grecolatina de Grecia y Roma, no solamente la descripción de batallas de estos héroes legendarios, Julio César, y del periodo de los reyes, del periodo del Senado, eso lo encuentran los estudiantes en los libros, para no ser reiterativos. Entonces, hablábamos mucho de sus cosas y de las mías, por supuesto. ¿Me puedes creer, Marcela, que él a mí nunca me ha dicho, así como dice él, mamá, enséñeme paleografía? Nunca, nunca me ha dicho, como dice él, mamá, enséñeme paleografía. Por supuesto que si él lo manifiesta, yo le enseño todo lo que sé, que es tan rico. Bueno, yo hago esa salvedad, porque tendría mucho que enseñarme a mí en términos de semiología, de lingüística. Eso es un intercambio que tendríamos que hacer. Entonces no hemos hecho esos intercambios todavía. Paleografía es fascinante, pero hay una cosa que se necesita para ver paleografía. Mientras yo voy enseñando paleografía, los estudiantes tienen que ir viendo historia de Colombia 1, descubrimiento y conquista, para entender la producción de documentos en esa época y el tipo de documentos que se sacaban y la manera como tenían que llegar a estos territorios con un escribano, un amanuense, llámese hoy notario. Ellos tienen que llegar con eso, con personas que tienen que saber leer y escribir, para empezar a llenar un armario de un mundo de hojas sueltas desde una alcaldía, por ejemplo. Y me estoy refiriendo a las alcaldías coloniales, por supuesto. Esas letras de esos escribanos, por Dios, que eso son un dolor de cabeza. Por ejemplo, la procesal encadenada. No, ahí no hay disfrute que se pueda enseñar. Y lo más curioso es que he encontrado estudiantes motivados transcribiendo documentos de procesal encadenada.
Y yo apenas yo digo, yo para mis botones digo, y qué bien, y es que es juicioso, que le encuentra el trazo al escribano y es capaz de seguirlo con la mirada, porque en últimas de eso se trata, esa capacidad que tiene el lector de un texto del siglo XVI de seguir el trazo de un escribano, hombre, que un testamento, que una, qué sé yo, un autoestierro, cualquier cosa de esas. Nunca le he enseñado eso al Joselín. Y si volviera a la universidad, volvería. Le daría un caderazo al profesor actual y diría que estoy aquí, me quedo y vengo a dictar mis clases de paleografía. Porque cada semestre era un mundo por descubrir. Cada semestre era un conjunto de preguntas nuevas por parte de los estudiantes. No todos. Qué pecado. Había veces que los estudiantes de la paleografía. Así como muchas personas no le ven importancia a la historia. Más de una vez me hicieron esa pregunta y ahí voy con lo otro que me preguntaste también tú. Muchas veces a mí me preguntaron, profe, ¿para qué sirve la historia? Yo me ponía triste con esa pregunta porque el puesto mismo de la persona, el estudiante que preguntaba, el lugar mismo de su pregunta, era en la instrumentalización. Instrumentalizar un saber. Entonces yo no tenía cómo contestar a esas personas que me hicieron la pregunta, ¿para qué sirve la historia? Siempre les respondí, para nada. La historia solo le sirve a los que se sirven de ella. La historia le sirve a un abogado que se interroga por el pasado de un asunto, de un tema, inclusive de un tema jurídico que le está interesando. La historia le sirve a un comunicador para ampliar las posibilidades de su interés, de la curiosidad. La historia le sirve a un arquitecto, a un urbanista, a un diseñador, para entender esos procesos en los cuales estuvo inmiscuido ahí. Pero a usted, ¿cómo le parece la pregunta que me hizo una vez un estudiante de medicina? Profe, ¿a mí de qué me va o qué me interesa conocer del tal Galeno? Bueno, no tenés nada que hacer ahí. Pues, un personaje que desde la antigüedad empieza a marcar los derroteros de un área de conocimiento que ni siquiera es ciencia, sino que se apoya en ciencia. Pero con la pregunta, ya el estudiante estaba enterrando la posibilidad de un diálogo argumentativo. Con esa pregunta ya el estudiante me mostró a mí que era un pobre idiota. Entonces yo le dije, no, pues de nada. El tal Galeno no te va a servir a vos de nada. Fastidiosa, sí, sí. Ahí, por ejemplo, si era lo más pelieta, lo más fastidioso del mundo. No hay duda. Hasta con los estudiantes del seminario, los estudiantes de teología, por ejemplo, se podían llegar a establecer unos diálogos muy fructíferos acerca de la historia, pero no la historia decimonónica, apologética, monumentalista, no,
la historia de la vida cotidiana, la historia de las pequeñas cosas, de los pequeños pecados, de las cosas que han quedado en la sombra durante mucho tiempo, de lo que pensamos los hombres y las mujeres de todas las épocas, de lo que hemos descubierto desde hace mucho. Entonces, de esa manera se pueden establecer diálogos con otras disciplinas, por supuesto. Por eso es que Joselito ha estado ahí, porque él logró establecer ese diálogo entre filosofía e historia. Qué rico cuando tengamos un sociólogo, pero de verdad, estableciendo un diálogo entre la sociología y la historia, sin que nos dé miedo, un diálogo entre la economía y la historia, porque la historia es de esas áreas del conocimiento que puede establecer diálogos con todas las demás áreas a sus anchas. Chévere, eso es bonito, sin que nos dé miedo. La vida se me hizo muy corta, Marci. Mírame todas las canitas que tengo ya, ¿no te parece? Pero no estoy feita, ¿cierto que no? Profe, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Y en realidad ha sido como muy fructífero. Le tomo la palabra con el profesor José. Esperamos tenerlo también aquí en este espacio de las cápsulas de la memoria. Y en serio, muchas gracias por ese conocimiento y por abrirnos las puertas de su casa para compartir con nosotros. Y Marcela, muchas gracias por haberme invitado. Sabes que te llevo aquí en mi corazón con mucho cariño, con mucha admiración y mucho respeto por tu capacidad y tu compromiso, tu inteligencia, tu capacidad de entender cosas y aprender cosas que siempre me maravillaron. Entonces, cuando me llamaste, me puse muy feliz, pero fue por la posibilidad de estar contigo. Y bueno, los oyentes, me imagino que son oyentes o... Nos ven en vivo, profe. Perdonen, que me perdonen las lo boquizafada que soy, pero yo disfruto mucho conversar con ustedes. Mil gracias, Marcela. Muchas gracias a usted, profe. Hasta un nuevo capítulo de Cápsulas de la Memoria. Muchas gracias.